¿Y si te dijera que el manual para la prosperidad más poderoso del mundo ha estado en tus manos todo este tiempo, pero fue diseñado para que nunca lo entendieras realmente? ¿Y si la prosperidad no fuera una bendición aleatoria ni el resultado de un trabajo agotador, sino un código psicológico exacto, revelado hace milenios y oculto a plena vista en un libro que todos creen conocer? Esta no es una conversación sobre religión, es una conversación sobre los mecanismos invisibles que gobiernan el éxito y el fracaso, sobre la verdad ignorada que separa a quienes construyen imperios de quienes simplemente sobreviven. Es el momento de desvelar el secreto mejor guardado de la sabiduría antigua, porque lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación, es una decodificación, una revelación que te entregará el mapa que otros han intentado borrar durante siglos. La psicología humana es un sistema operativo, y este texto antiguo es su manual de programación. El problema es que te han enseñado a leerlo como un poema, cuando en realidad es un libro de instrucciones. Piensa en ello, un conocimiento tan potente, capaz de transformar la escasez en abundancia, realmente estaría disponible para cualquiera, sin un velo, sin una clave. La historia nos enseña que el conocimiento más valioso siempre ha estado codificado, protegido de la mente superficial, esperando al buscador que se atreve a mirar más allá de la primera capa. Y tú, que has llegado hasta aquí, no lo has hecho por casualidad. Lo has hecho porque una parte de ti siempre ha sospechado que las reglas del juego que te enseñaron estaban incompletas. Sentías que faltaba una pieza, un misterio por resolver. Si sientes que hay una verdad ignorada esperándote y estás listo para cuestionarlo todo, suscríbete ahora, porque apenas hemos abierto la puerta. Lo que viene a continuación no es solo información. Es el inicio de tu propia transformación. Hace casi 3 milenios, en una era de imperios forjados con hierro y sangre, un rey eligió un arma diferente: la comprensión. El rey Salomón, más que un monarca, fue un maestro observador de los patrones de comportamiento, un estratega de la psicología humana. Su obra, el Libro de Proverbios, no fue concebido como una colección de consejos amables, sino como un tratado de guerra para la vida, un compendio de estrategias activas sobre cómo funcionan la mente, el poder, la riqueza y las relaciones sociales. Sin embargo, este conocimiento oculto era demasiado peligroso en su forma pura. A lo largo de los siglos, los guardianes del sistema, las instituciones que debían proteger este saber, hicieron algo mucho más sutil que destruirlo. Lo neutralizaron. Lo envolvieron en una capa de moralidad pasiva, transformando un manual de estrategia en un catecismo para niños. Lo redujeron a aforismos de autoayuda, a frases bonitas para calendarios. Pórtate bien y serás recompensado en el más allá. Este fue el primer velo de la distorsión, la primera gran mentira. Convirtieron un arsenal en una nana. ¿Por qué? Porque una población que entiende las leyes de causa y efecto, que sabe cómo construir su propia realidad, es una población ingobernable. Una sociedad que reza por la lluvia es mucho más fácil de controlar que una que aprende a construir sistemas de irrigación. El paradigma que nos impusieron fue el de la espera, el de la sumisión, el de la esperanza pasiva. Nos enseñaron a pedir, a merecer, a suplicar, pero el texto original enseñaba a construir, a diseñar, a ejecutar. Cada proverbio no es una petición, es un algoritmo, una fórmula que dice: si introduces estas variables de carácter, disciplina y percepción en el sistema de la realidad, obtendrás este resultado predecible. Lo que nadie explica es que este libro no es sobre cómo ganarse el cielo, es sobre cómo navegar la tierra con maestría. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación,
Es una revelación que reescribe todo lo anterior. El conflicto central no reside en una lucha entre el bien y el mal, sino entre la claridad y la confusión, entre la lectura activa y la pasiva. La verdad ignorada es esta. Proverbios es un manual de instrucciones para ser competente, estratégico y psicológicamente astuto en el juego de la vida. El antagonista invisible es esa lectura superficial, ese condicionamiento mental que nos impide ver la estrategia detrás de la moral. Es la pereza intelectual, el conformismo y el miedo a la abrumadora responsabilidad que implica saber que tenemos el poder de construir nuestra propia realidad. Pensemos en el arquetipo del sabio olvidado. El propio Salomón, presentado no como una figura religiosa intocable, sino como el arquitecto de este conocimiento oculto. Un genio de la observación humana, cuyo trabajo fue deliberadamente despojado de su poder práctico. Frente a él, el guardián del sistema, la voz de la tradición, la interpretación institucional que nos dice: sé bueno, trabaja duro y espera una recompensa. Esta voz necesariamente no es malvada, pero su función es proteger el statu quo, mantener el paradigma de la pasividad. Y en medio de ambos estás tú, el buscador. Alguien que ha seguido las reglas del sistema, pero siente que el resultado no se corresponde con el esfuerzo. Intuyes que hay un misterio más profundo detrás del éxito y el fracaso, y estás listo para abandonar la narrativa común. El campo de batalla es tu propia mente, y el premio es la capacidad de dejar de ser una pieza en el tablero para convertirte en el jugador. Cada vez que lees un proverbio y solo ves una lección moral, el antagonista gana. Cada vez que lo ves como una ley de la psicología humana, tú ganas terreno. Esta desconstrucción es el primer paso para reclamar tu poder. Tienes que desaprender para poder aprender. Tienes que romper el sello que pusieron sobre este conocimiento. Porque lo que está en juego no es una simple interpretación. Es la arquitectura misma de tu futuro. La clave para descifrar cualquier código es encontrar su piedra roseta, el elemento que permite traducir lo desconocido a lo conocido. En Proverbios, esa clave no es una palabra ni un símbolo, sino un concepto fundamental que la lectura superficial ha ignorado por completo: los arquetipos psicológicos. El texto no habla de personas buenas y personas malas en un sentido moral. Habla de perfiles de comportamiento con resultados matemáticamente predecibles. El sabio, el necio, el perezoso, el prudente, el escarnecedor. No son juicios de valor, son diagnósticos de software mental. Son descripciones de sistemas operativos internos que conducen inevitablemente a ciertos destinos. El necio no es alguien malvado, es alguien cuyo procesador mental es incapaz de aprender de la experiencia. El perezoso no es solo alguien que no quiere trabajar, es un maestro del autoengaño, un arquitecto de excusas. Entender esto es el primer gran salto cuántico. Dejas de juzgar el mundo en términos de moralidad y empiezas a analizarlo en términos de funcionalidad. ¿Por qué esa persona fracasa constantemente? No es mala suerte, es que está ejecutando el programa del necio. ¿Por qué aquella otra parece tener éxito en todo lo que emprende? No es una bendición divina, es que opera bajo el sistema del prudente. Este conocimiento oculto te permite dos cosas extraordinarias. Primero, entender y predecir el comportamiento de los demás con una claridad asombrosa. Segundo, y mucho más importante, te permite diagnosticar tu propio sistema operativo. Te obliga a preguntarte: ¿qué programa estoy ejecutando yo? ¿En qué áreas de mi vida actúo como el sabio y en cuáles como el necio? Esta es la verdadera introspección, la que duele, la que transforma. No se trata de sentirse culpable, sino de tomar conciencia. Porque una vez que identificas el código defectuoso, puedes empezar a reescribirlo.
Salomón, como un antiguo neurocientífico, simplemente documentó los patrones. Ahora, la herramienta para cambiar esos patrones está en tus manos. Empecemos la decodificación con uno de los versículos más malinterpretados y a la vez más poderosos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La lectura superficial, la del guardián del sistema, te dirá que esto es un consejo romántico o emocional, que debes proteger tus sentimientos, no enamorarte de la persona equivocada. Es una interpretación bonita, pero inofensiva. La verdad ignorada, el conocimiento oculto detrás de estas palabras, es infinitamente más profundo y estratégico. En la filosofía antigua, el corazón no era la sede de las emociones, sino el centro de mando del ser, el foco, la intención, el pensamiento, la voluntad. Así, guardar tu corazón no es un acto pasivo de protección, sino un acto activo y agresivo de control mental. Es la orden de ser el guardián implacable de tu foco. ¿Y por qué? Porque de él mana la vida. Esto no es una metáfora poética, es una descripción literal de la física de la realidad. Tu realidad externa es una manifestación directa de aquello en lo que te enfocas internamente. Aquello a lo que le das tu atención crece. Aquello de lo que la retiras se marchita. La sociedad moderna está diseñada para hackear tu corazón, para robar tu foco. Las notificaciones, las polémicas, los miedos, las distracciones, son ejércitos que asedian la ciudadela de tu mente. Cada vez que reaccionas en lugar de responder, cada vez que tu atención es secuestrada por lo irrelevante, estás fallando en tu principal deber como arquitecto de tu vida. Guardar tu corazón significa decidir conscientemente dónde inviertes tu energía mental. Significa proteger tu mente de la basura informativa, del pesimismo contagioso, de las ofensas insignificantes. Es el control estratégico de tu estado interno, la disciplina de mantener tu mente en lo que quieres construir, no en lo que temes. Esta es la base de todo poder personal. Antes de poder construir cualquier cosa en el exterior, debes ser el amo de tu territorio interior. Hemos protegido la ciudadela interior. Ahora es el momento de entender el arma más poderosa que sale de ella, la palabra. Si el control del foco es la defensa, el dominio de la palabra es el ataque. Consideremos este otro algoritmo, disfrazado de proverbio. La lengua apacible quiebra los huesos. Una vez más, la lectura superficial nos ofrece una interpretación débil. Sé amable, no digas cosas hirientes. Un consejo de manual de buenos modales. Pero el secreto que esconde es una lección magistral sobre el poder y la influencia que los estrategas y los líderes más efectivos del mundo han entendido durante milenios. La frase no dice que la lengua apacible evita el conflicto, dice que quiebra los huesos. Es una imagen de una eficacia devastadora, de un poder que supera la fuerza bruta. ¿Qué significa esto en términos de psicología humana? Significa que la agresión directa, el grito, la imposición generan resistencia. La fuerza bruta choca contra el ego del otro y crea una fuerza opuesta de igual magnitud. Es ineficiente. La lengua apacible, sin embargo, es la comunicación estratégica, es la persuasión, la influencia suave, el arte de desarmar las defensas del otro sin que se dé cuenta. Es la habilidad de presentar tus ideas de tal manera que el otro las adopte como propias. Quiebra los huesos no del cuerpo, sino de la resistencia, de la obstinación. Este conocimiento oculto revela que el verdadero poder no reside en la capacidad de imponer tu voluntad, sino en la habilidad de alinear la voluntad de los demás con la tuya. Los grandes negociadores, los diplomáticos, los líderes carismáticos no usan la fuerza, usan la palabra precisa, el tono correcto, el argumento que resuena con los intereses del otro.
Lo que nadie explica es que tus palabras no son solo sonidos, son herramientas, son palancas que pueden mover mentes, cinceles que pueden esculpir realidades. Cada conversación es una oportunidad de construir o destruir. Cada correo electrónico, cada mensaje es un movimiento en el tablero de ajedrez de las relaciones humanas. ¿Estás usando tus palabras como un martillo torpe o como un bisturí de cirujano? El código te advierte que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. No es una exageración, es un principio operativo del universo, pero las palabras y los pensamientos son solo el plano. La prosperidad se construye con acción, y aquí es donde nos encontramos con el gran antagonista descrito en el código: la pereza. Ahora debemos adentrarnos en territorio oscuro. Debemos realizar la autopsia de un arquetipo que vive dentro de todos nosotros, el gran saboteador del potencial humano, el perezoso. La lectura superficial lo define simplemente como alguien a quien no le gusta trabajar. Pero el Código de Proverbios revela una psicología mucho más compleja y siniestra. El perezoso del texto no es simplemente inactivo, es increíblemente activo en el arte de la justificación. Es un genio creativo para fabricar excusas. Versículo más revelador dice el perezoso: hay un león en el camino, una fiera está en las calles. No dice, no me apetece salir. Construye una narrativa elaborada, una excusa tan dramática que su inacción parece una decisión prudente y racional. ¿Cuántos leones has puesto tú en tu propio camino? No puedo empezar ese negocio porque la economía es mala. No puedo tener esa conversación porque la otra persona no entenderá. No puedo ponerme en forma porque no tengo tiempo. Esos son leones. La verdad ignorada es que la pereza no es un problema de energía, es un problema de miedo. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a la responsabilidad. El perezoso prefiere la comodidad garantizada de la inacción a la incertidumbre del esfuerzo. Su verdadera habilidad es el autoengaño. El texto lo describe metiendo la mano en el plato y siéndole gravoso hasta llevarla a su boca. Es una hipérbole para mostrar lo absurdo de su parálisis. Tiene la oportunidad delante, pero el mínimo esfuerzo requerido le parece una carga insoportable. Este arquetipo es el antagonista interno que susurra que es mejor esperar, que las condiciones no son perfectas, que no estás preparado. Es la voz que defiende el statu quo de tu vida. Reconocer esta voz, identificarla como el enemigo, es el acto de valentía más grande. Porque una vez que la nombras, una vez que entiendes su estrategia, pierde su poder sobre ti. Dejas de creer en sus leones imaginarios y te das cuenta de que la única fiera real es la que vive dentro de tu propia mente. Hemos diseccionado al necio y al perezoso. Ahora vamos a ensamblar a su opuesto, el arquitecto de la realidad, el hombre prudente. Frente a la parálisis del perezoso, el código nos presenta a su antítesis, el arquetipo del prudente. Y de nuevo, la lectura superficial nos engaña. Nos hace creer que el prudente es simplemente alguien cauto, aburrido, que evita los riesgos. Pero la verdad ignorada es que el prudente es el estratega definitivo, el maestro del juego a largo plazo. Su superpoder no es la cautela, es la visión. El texto dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No se esconde por cobardía, se esconde porque ve el futuro. Su mente opera como un simulador de probabilidades, calculando las consecuencias de las acciones presentes. Mientras el necio vive atrapado en el impulso del momento, el prudente vive en un estado de conciencia temporal expandida. Él entiende que las pequeñas decisiones de hoy son las semillas de los grandes resultados de mañana. Este arquetipo es el arquitecto por excelencia. ¿Cómo construye? Con principios extraídos directamente del código.
Uno de ellos es la preparación. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no trabaja duro porque le guste, trabaja duro porque entiende los ciclos, sabe que el invierno llegará. El prudente aplica este principio a todas las áreas de su vida. Ahorra dinero no por avaricia, sino para tener opciones cuando llegue la crisis. Aprende habilidades no por obligación, sino para estar preparado cuando surja la oportunidad. Cuida su salud no por vanidad, sino para tener energía cuando la vida se lo exija. Ser prudente no es ser pasivo, es ser proactivo a un nivel superior. Es jugar al ajedrez mientras los demás juegan a las damas. Es construir el arca antes de que empiece a llover. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como la cigarra, disfrutando del sol del verano sin pensar en el mañana? ¿O estás operando como la hormiga, construyendo silenciosamente tu seguridad, tu libertad y tu poder? Pero incluso el mejor arquitecto puede ver su obra destruida si no entiende las fuerzas sociales que la rodean. El código tiene una advertencia sobre esto, un secreto sobre las relaciones humanas. Llegamos ahora al punto de inflexión, a la revelación que conecta todas las piezas del rompecabezas. Si has seguido el camino hasta aquí, has entendido que debes dominar tu mente, tus palabras y tus acciones. Has aprendido a identificar al perezoso interior y a cultivar al estratega prudente. Pero todo esto es dominio interno. Ahora vamos a conectar ese dominio interno con el resultado externo de una forma que lo cambia todo. La revelación fundamental es esta. La prosperidad descrita en Proverbios no es un objeto que se adquiere, como el dinero o los bienes. Es un ecosistema que se crea. Es la consecuencia inevitable y automática que surge cuando una persona alinea su carácter, su estrategia y su acción con las leyes de la realidad. El dinero, el éxito, la paz, las buenas relaciones, no son la meta, son el fruto. El paradigma que nos han vendido es que debemos perseguir el fruto. Quiero más dinero, quiero tener éxito, pero es como intentar pegar manzanas a un árbol muerto. El código revela que el verdadero trabajo no es perseguir el fruto, sino cuidar el árbol. El árbol eres tú, tu carácter, tu disciplina, tu sabiduría, tus habilidades. Cuando te conviertes en la persona correcta, la prosperidad se vuelve tu estado natural. Deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que atraes. Es una ley de la física del universo personal. El valor que creas internamente se manifiesta como valor externamente. Este es el secreto que lo reorganiza todo. El juego ya no consiste en conseguir, sino en llegar a ser. Ya no te preguntas, ¿qué tengo que hacer para tener más? Te preguntas, ¿en quién me tengo que convertir para que la abundancia sea la consecuencia lógica de mi existencia? Esta es la diferencia entre el mendigo y el rey. El mendigo pide, el rey construye su reino, y la riqueza del reino es un reflejo de su sabiduría como gobernante. Tú eres el gobernante de tu propia vida. Si esto es cierto, entonces la implicación es aterradora y liberadora a la vez. Significa que la pobreza también es un ecosistema. Si la prosperidad es un ecosistema que se construye, su opuesto, la escasez, también lo es. Este es el lado oscuro de la revelación, la parte del conocimiento oculto que muchos no quieren oír porque impone una responsabilidad total. La pobreza, en el sentido más amplio de la palabra, no es solo una falta de recursos, es una arquitectura mental y de comportamiento. Es el resultado predecible de ejecutar los programas del necio, el perezoso y el simple. El código es brutalmente claro al respecto. Un poco de sueño,
un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No lo presenta como una posibilidad, sino como una certeza matemática. Es una fórmula para la miseria. La escasez es un sistema que se autoalimenta. El pensamiento a corto plazo del necio le lleva a tomar malas decisiones financieras. Esas malas decisiones crean estrés. El estrés agota su energía mental, lo que le hace más propenso a buscar el alivio inmediato de la pereza. La pereza le impide adquirir las habilidades necesarias para salir de su situación. Su falta de habilidades le hace rodearse de otras personas que validan sus excusas, creando una cámara de eco de la mediocridad. Es una espiral descendente, una prisión cuyas paredes son invisibles porque están construidas con hábitos, creencias y decisiones. Lo que nadie explica es que salir de la pobreza no es una cuestión de un golpe de suerte o de una ayuda externa. Es un acto de demolición y reconstrucción. Tienes que demoler la arquitectura de la escasez en tu mente antes de poder construir la de la abundancia en tu vida. Tienes que declarar la guerra a tus propias justificaciones, a tu propia comodidad, a tus propios leones imaginarios. Esta es la verdad más dura de todas. Si tu vida está dominada por la escasez, es porque, consciente o inconscientemente, estás siguiendo el plano para construirla. Pero la buena noticia es que, ahora que lo sabes, ahora que ves los planos, puedes elegir quemarlos y empezar a construir con un diseño diferente. Ahora ves los dos planos, el de la abundancia y el de la escasez. Ya no puedes no verlos. La elección de qué plano construir siempre ha sido tuya. Pero, ¿qué haces ahora con este poder? Has llegado al final del mapa, pero al principio del viaje. El conocimiento que has recibido es ahora una carga y una herramienta. Una carga, porque ya no puedes culpar a la suerte, a las circunstancias o al sistema. La responsabilidad es enteramente tuya. Una herramienta, porque ahora posees el manual de instrucciones. El buscador que empezó este viaje ha muerto. En su lugar ha nacido un arquitecto. Ya no eres un lector pasivo de la vida, esperando que las condiciones cambien. Te has convertido en un decodificador activo, alguien que entiende los mecanismos invisibles que crean la realidad. Pero entender no es suficiente. El paso final es la aplicación. La transformación no ocurre en un momento de epifanía, sino en la práctica diaria y constante de estos principios. Cada día te enfrentarás a cientos de pequeñas decisiones. Cada una de ellas es un ladrillo. Elegirás el ladrillo de la prudencia o el de la necedad. Usarás la palabra como un arma de construcción o de destrucción. ¿Alimentarás al perezoso interior con una excusa más o lo matarás de hambre con una acción disciplinada? Este es el verdadero trabajo. No es glamuroso. Es la decisión de levantarse temprano cuando tu cuerpo pide descanso. Es la decisión de guardar una parte de tus ingresos cuando el impulso te grita que lo gastes. Es la decisión de tener una conversación difícil con la lengua apacible en lugar de evitarla o explotar. Es la suma de 1000 pequeñas victorias sobre tu yo inferior lo que construye el imperio de tu yo superior. Has recibido el mapa y las herramientas. El antiguo tú, el que esperaba y pedía, se ha desvanecido. En su lugar ha nacido un creador, consciente de su poder. La pregunta final, la que solo tú puedes responder, ya no es qué va a pasar en tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a construir? Hemos viajado juntos a través de un territorio antiguo y olvidado. Hemos arrancado los velos de la mala interpretación para descubrir no un libro de religión, sino un manual de psicología aplicada, un tratado de estrategia para la vida.
descubrimos que la prosperidad no es una recompensa divina, sino un ecosistema que se construye con las herramientas del carácter, la disciplina y la sabiduría. Vimos que los arquetipos del sabio y el necio no son juicios morales, sino diagnósticos de sistemas operativos mentales con resultados predecibles. Hemos decodificado el verdadero significado de guardar el corazón y el poder de la lengua apacible, entendiendo que el dominio interno precede a cualquier éxito externo. Y finalmente hemos asumido la carga y el poder de saber que somos los arquitectos de nuestra propia realidad, con la capacidad. Y si te dijera que el manual para la prosperidad más poderoso del mundo ha estado en tus manos todo este tiempo, pero fue diseñado para que nunca lo entendieras realmente. ¿Y si la prosperidad no fuera una bendición aleatoria, ni el resultado de un trabajo agotador, sino un código psicológico exacto, revelado hace milenios y oculto a plena vista en un libro que todos creen conocer? Esta pregunta no busca una respuesta fácil. Busca despertar una duda que quizás siempre ha vivido en tu interior. Esa sensación de que las reglas que te enseñaron sobre el éxito, el esfuerzo y la recompensa están fundamentalmente incompletas. Es el eco de una verdad ignorada, una disonancia entre lo que haces y lo que consigues, un misterio que te ha acompañado en silencio durante años. Esta no es una conversación sobre religión. Es una conversación sobre los mecanismos invisibles que gobiernan el éxito y el fracaso, sobre la verdad ignorada que separa a quienes construyen imperios de quienes simplemente sobreviven. Es el momento de desvelar el secreto mejor guardado de la sabiduría antigua, de retirar el velo que ha convertido un mapa del tesoro en un simple cuento moral. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación más, es una decodificación, una revelación que te entregará el mapa que otros han intentado borrar durante siglos, no por maldad, sino para proteger un paradigma que mantiene el orden a costa de tu poder personal. La psicología humana es un sistema operativo, y este texto antiguo es su manual de programación. El problema fundamental, la raíz de toda la confusión, es que te han enseñado a leerlo como un poema, cuando en realidad es un libro de instrucciones. Te han animado a sentir su belleza, a admirar su moralidad, pero nunca a aplicar su ingeniería. Es como tener los planos de un motor de alto rendimiento y usarlos solo para decorar la pared, maravillándote de la complejidad de las líneas sin entender jamás que su propósito es generar movimiento, es generar poder. Piensa en ello por un momento. Un conocimiento tan potente, capaz de transformar la escasez en abundancia, la confusión en claridad y la debilidad en fortaleza, ¿realmente estaría disponible para cualquiera, sin un velo, sin una clave? La historia nos enseña que el conocimiento más valioso, el que altera el poder, siempre ha estado codificado, protegido no con cerraduras y muros, sino con capas de simbolismo y metáforas, esperando pacientemente al buscador que se atreve a mirar más allá de la primera capa, al que no se conforma con la explicación oficial. Lo que nadie explica es que este texto fue diseñado para repeler a la mente superficial y atraer a la mente estratégica. Y tú, que has llegado hasta aquí, no lo has hecho por casualidad. Lo has hecho porque una parte de ti siempre ha sospechado que las reglas del juego que te enseñaron estaban incompletas. Sentías que faltaba una pieza, un misterio por resolver en la ecuación de tu propia vida. Has seguido las normas, has trabajado duro, pero una voz interior te susurraba que debía haber algo más. Un paradigma invisible que otros entendían y tú no. Si sientes que hay una verdad ignorada esperándote y estás listo para cuestionarlo todo, suscríbete ahora, porque apenas hemos abierto la puerta. Lo que viene a continuación no es solo información,
es el inicio de tu propia transformación. Hace casi 3 milenios, en una era de imperios forjados con hierro y sangre, un rey eligió un arma diferente: la comprensión. El rey Salomón, más que un monarca, fue un maestro, observador de los patrones de comportamiento, un estratega de la psicología humana. Su corte no era un simple centro de poder, sino un laboratorio vivo donde estudiaba las ambiciones, los miedos, las envidias y las alianzas que mueven el mundo. Su obra, el libro de Proverbios, no fue concebida como una colección de consejos amables dictados por una inspiración etérea, sino como un tratado de guerra para la vida. Un compendio de estrategias activas, fruto de una observación metódica y casi científica sobre cómo funcionan la mente, el poder, la riqueza y las relaciones sociales. Era, en su forma original, un manual de ingeniería de la realidad. Sin embargo, este conocimiento oculto era demasiado peligroso en su forma pura, demasiado potente para ser entregado sin filtros. A lo largo de los siglos, los guardianes del sistema, esas instituciones culturales y de poder que debían proteger este saber, hicieron algo mucho más sutil y eficaz que destruirlo: lo neutralizaron. Envolvieron en una gruesa capa de moralidad pasiva, transformando un manual de estrategia en un catecismo para niños. Lo redujeron a aforismos de autoayuda, a frases bonitas para calendarios que inspiran un sentimiento vago, pero no una acción concreta. Pórtate bien y serás recompensado en el más allá. Este fue el primer velo de la distorsión, la primera gran mentira que desvió la atención del poder presente hacia la promesa de un futuro incierto. Convirtieron un arsenal en una nana. ¿Por qué? ¿Harían algo así? ¿Por qué despojar a la humanidad de una herramienta tan poderosa? La respuesta es tan simple como inquietante: control. Porque una población que entiende las leyes de causa y efecto, que sabe cómo construir su propia realidad a través del carácter y la estrategia, es una población ingobernable. Una sociedad que reza por la lluvia es mucho más fácil de controlar que una que aprende a construir sistemas de irrigación. El paradigma que nos impusieron fue el de la espera, el de la sumisión, el de la esperanza pasiva. Nos enseñaron a pedir, a merecer, a suplicar, pero el texto original enseñaba a construir, a diseñar, a ejecutar. Cada proverbio no es una petición, es un algoritmo, una fórmula que dice: si introduces estas variables de carácter, disciplina y percepción en el sistema de la realidad, obtendrás este resultado predecible. Lo que nadie explica es que este libro no es sobre cómo ganarse el cielo, es sobre cómo navegar la tierra con maestría. El conflicto central no reside en una lucha entre el bien y el mal, como nos han hecho creer. Reside en una batalla mucho más profunda, una lucha entre la claridad y la confusión, entre la lectura activa y la pasiva. La verdad ignorada es esta: Proverbios es un manual de instrucciones para ser competente, estratégico y psicológicamente astuto en el juego de la vida. El antagonista invisible es esa lectura superficial, ese condicionamiento mental que nos impide ver la estrategia detrás de la moral. Es la pereza intelectual que nos hace aceptar la primera capa de significado, el conformismo que nos impide cuestionar la interpretación oficial, y el miedo a la abrumadora responsabilidad que implica saber que tenemos el poder de construir nuestra propia realidad. Pensemos en el arquetipo del sabio olvidado, el propio Salomón, presentado no como una figura religiosa intocable, sino como el arquitecto de este conocimiento oculto. Un genio de la observación humana cuyo trabajo fue deliberadamente despojado de su poder práctico. Frente a él, el guardián del sistema, la voz de la tradición, la interpretación institucional que nos dice: sé bueno, trabaja duro y espera una recompensa.
Esta voz no es necesariamente malvada, pero su función es proteger el statu quo, mantener el paradigma de la pasividad. Y en medio de ambos estás tú, el buscador. Alguien que ha seguido las reglas del sistema, pero siente que el resultado no se corresponde con el esfuerzo. Intuyes que hay un misterio profundo detrás del éxito y el fracaso, y estás listo para abandonar la narrativa común. El campo de batalla es tu propia mente, y el premio es la capacidad de dejar de ser una pieza en el tablero para convertirte en el jugador. Cada vez que lees un proverbio y solo ves una lección moral, el antagonista gana. Cada vez que lo ves como una ley de la psicología humana, como una táctica o una estrategia, tú ganas terreno. Esta desconstrucción es el primer paso para reclamar tu poder. Tienes que desaprender para poder aprender. Tienes que romper el sello que pusieron sobre este conocimiento, un sello hecho no de cera, sino de interpretaciones simplistas. Porque lo que está en juego no es una simple opinión teológica, es la arquitectura misma de tu futuro. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. La objeción es lógica, la sospecha es natural. Una afirmación tan extraordinaria exige pruebas extraordinarias. Pero aquí es donde el misterio se profundiza, porque las pruebas no están ocultas en manuscritos esotéricos ni en sociedades secretas. Han estado frente a nosotros todo el tiempo, publicadas en revistas académicas, discutidas en aulas universitarias y aplicadas en las terapias más efectivas del siglo XX. El conocimiento oculto de proverbios no fue enterrado, fue esparcido. Sus piezas fueron redescubiertas por separado por filósofos, psicólogos y sociólogos que creían estar formulando ideas nuevas, sin saber que solo estaban desenterrando fragmentos de un sistema de conocimiento unificado y milenario. El velo no fue el secreto, sino la desconexión. Te enseñaron a buscar la sabiduría en un solo lugar, cuando en realidad era un mosaico cuyas piezas estaban repartidas por todo el espectro del conocimiento humano. La primera pieza de este rompecabezas olvidado no se encuentra en un pergamino polvoriento, sino en los cimientos de la psicología moderna. A mediados del siglo XX, un psiquiatra llamado Aaron Beck desarrolló una teoría revolucionaria que hoy conocemos como terapia cognitivo-conductual. Su premisa central es que nuestros pensamientos y creencias fundamentales, nuestro diálogo interno, determinan nuestras emociones y, en consecuencia, nuestras acciones y resultados en la vida. Beck demostró científicamente que para cambiar tu realidad, primero debes cambiar la estructura de tu pensamiento. Ahora, volvamos 3000 años atrás al mandato central del código. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como ya hemos visto, el corazón antiguo era el centro de mando cognitivo. Este versículo no es una sugerencia poética, es la descripción precisa del principio fundamental de la TCC. Es la misma verdad, descubierta y validada por la ciencia moderna, que afirma que tu mundo interior crea tu mundo exterior, lo que Beck llamó esquemas cognitivos. Salomón lo llamó el corazón. La ciencia moderna simplemente le puso un nuevo nombre a una milenaria. Esta verdad fue ignorada porque estaba en el libro equivocado, clasificada bajo religión en lugar de psicología. Consideremos ahora el arquetipo del perezoso y su excusa del león en la calle. En 1957, el psicólogo social Leon Festinger introdujo el concepto de disonancia cognitiva. Postuló que los seres humanos sienten una tensión inmensa cuando sus acciones contradicen sus creencias o cuando se enfrentan a dos ideas contradictorias. Para aliviar esta tensión, la mente humana es experta en crear justificaciones, en racionalizar el comportamiento irracional.
El perezoso sabe que debería trabajar, pero su deseo de inacción es más fuerte. Para resolver esta disonancia, no admite su pereza. En su lugar, su mente fabrica una amenaza externa y desproporcionada, un león. Esta excusa alivia la tensión interna y justifica su inacción como una decisión prudente. Es un caso de estudio perfecto de disonancia cognitiva. La psicología humana no ha cambiado en 3 milenios. Salomón no necesitaba estudios de doble ciego. Su laboratorio era la corte real, la calle, el mercado. Observó el patrón y lo documentó. Festinger, milenios después, le dio un nombre técnico. El texto antiguo no solo describía el comportamiento, sino que diagnosticaba el mecanismo mental subyacente. Vayamos más allá de la psicología individual y entremos en el terreno de la filosofía práctica. Las escuelas de pensamiento estoicas que florecieron en Grecia y Roma siglos después de Salomón, construyeron todo un sistema para alcanzar la tranquilidad y la eficacia. Filósofos como Séneca y Marco Aurelio enseñaban la importancia de la premeditación, de anticipar los obstáculos futuros para no ser sorprendidos por ellos, una práctica que llamaban premeditatio malorum. Enseñaban a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no, y a enfocar toda nuestra energía en lo primero. Ahora escuchemos la voz del Código de Proverbios. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es la misma filosofía. El prudente es el estratega estoico que anticipa el peligro. El diligente es el que planifica y no se deja llevar por el impulso. Los estoicos son aclamados como gigantes del pensamiento racional, mientras que la fuente original de muchas de sus ideas prácticas es relegada a la categoría de simple moralidad. Es una de las mayores ironías de la historia intelectual. Las pruebas se extienden también a la sociología y a la teoría de la influencia. El sociólogo Alvin Gullner, en su trabajo de 1960, identificó la norma de la reciprocidad como una de las constantes universales de la cultura humana. Esta norma establece que tenemos una profunda inclinación a devolver los favores que recibimos. Es la base de la cooperación social. Robert Cialdini, en su influyente libro Influencia, la catalogó 6 principios como fundamentales de la persuasión. Ahora leamos el código. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O, un hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. No se presentan como mandatos morales para ser una buena persona, sino como descripciones de una ley social. Si quieres recibir, primero debes dar. Si quieres tener amigos, debes ser un amigo. Es la ley de la reciprocidad descrita no como una teoría, sino como un principio operativo del mundo. Lo que nadie explica es que este texto antiguo es también un tratado de dinámica social, un manual sobre cómo navegar las complejas redes de las relaciones humanas para crear valor mutuo. Entonces, ¿por qué se ha ignorado esta conexión tan evidente entre la sabiduría antigua y el descubrimiento moderno? La respuesta reside en la gran fragmentación del conocimiento. Vivimos en una era de hiperespecialización. El psicólogo no lee textos de teología para buscar datos sobre el comportamiento humano. El historiador no analiza proverbios buscando estrategias de liderazgo, y el teólogo a menudo está más preocupado por la doctrina que por la aplicación práctica. Los guardianes del sistema, a través de la creación de estos silos académicos y culturales, se aseguraron de que nadie pudiera ver el cuadro completo. Mantuvieron las piezas del rompecabezas en cajas separadas, con etiquetas diferentes. Así, la verdad ignorada no se ocultó en la oscuridad, sino a plena vista, bajo la luz
cegadora de la categorización. La revelación no consiste en descubrir un texto nuevo, sino en demoler los muros artificiales que hemos construido entre las diferentes formas de conocimiento. Estamos, por primera vez, reuniendo las piezas. Estamos viendo cómo los principios de la psicología cognitiva, la filosofía estoica, la sociología y la estrategia moderna no son más que ecos, redescubrimientos de un paradigma de eficacia humana que fue codificado hace milenios. Este no es un argumento basado, es un argumento basado en el reconocimiento de patrones. La evidencia no es una cita aislada, sino la abrumadora consistencia de un sistema de pensamiento que predice con asombrosa precisión los descubrimientos que tardaríamos 3000 años en validar científicamente. El misterio no es si el código es verdadero. El misterio es por qué hemos tardado tanto en darnos cuenta. Hemos estado buscando el manual de instrucciones de la vida por todas partes, sin saber que siempre lo tuvimos. Aunque escrito en un lenguaje que habíamos olvidado cómo leer, hemos encontrado las piezas del mapa. Ahora es el momento de aprender a usarlo para navegar el mundo real. La clave para descifrar cualquier código es encontrar su piedra roseta, el elemento que permite traducir lo desconocido a lo conocido. En Proverbios, esa clave no es una palabra ni un símbolo, sino un concepto fundamental que la lectura superficial ha ignorado por completo: los arquetipos psicológicos. El texto no habla de personas buenas y personas malas en un sentido moral. Habla de perfiles de comportamiento con resultados matemáticamente predecibles. El sabio, el necio, el perezoso, el prudente, el escarnecedor. No son juicios de valor, son diagnósticos de software mental. Son descripciones de sistemas operativos internos que conducen inevitablemente a ciertos destinos. El necio no es alguien malvado, es alguien cuyo procesador mental es incapaz de aprender de la experiencia. El perezoso que no quiere trabajar no es solo, es un maestro del autoengaño, un arquitecto de excusas. Entender esto es el primer gran salto cuántico. Dejas de juzgar el mundo en términos de moralidad y empiezas a analizarlo en términos de funcionalidad. ¿Por qué esa persona fracasa constantemente? No es mala suerte, es que está ejecutando el programa del necio. ¿Por qué aquella otra parece tener éxito en todo lo que emprende? No es una bendición divina, es que opera bajo el sistema del prudente. Este conocimiento oculto te permite dos cosas extraordinarias. Primero, entender y predecir el comportamiento de los demás con una claridad asombrosa. Segundo, y mucho más importante, te permite diagnosticar tu propio sistema operativo. Te obliga a preguntarte, ¿qué programa estoy ejecutando yo? ¿En qué áreas de mi vida actúo como el sabio y en cuáles como el necio? Esta es la verdadera introspección, la que duele, la que transforma. No se trata de sentirse culpable, sino de tomar conciencia, porque una vez que identificas el código defectuoso, puedes empezar a reescribirlo. Salomón, como un antiguo neurocientífico, simplemente documentó los patrones. Ahora, la herramienta para cambiar esos patrones está en tus manos. Y es aquí donde la revelación deja de ser un ejercicio intelectual y se convierte en un espejo brutalmente honesto. Este descubrimiento sobre la naturaleza codificada de la sabiduría antigua no nos dice algo solo sobre un libro, nos dice algo profundo y perturbador sobre nosotros mismos. Nos revela que el software de la mente humana apenas ha recibido una actualización en 3 milenios. Las distracciones han cambiado, la tecnología ha evolucionado, los imperios han caído y surgido, pero los programas fundamentales que determinan el éxito y el fracaso, la construcción y la decadencia, siguen siendo exactamente los mismos.
El perezoso de hoy no inventa la excusa de un león en la calle, inventa la excusa de la falta de tiempo mientras se pierde en el scroll infinito, o la excusa de la economía mientras consume entretenimiento pasivo. El necio moderno no ignora el consejo de los ancianos en la plaza del pueblo. Ignora los datos, la evidencia y la experiencia de otros en un mar de desinformación, prefiriendo la opinión que confirma sus prejuicios. La naturaleza humana es un sistema operativo antiguo, corriendo en un hardware moderno. Y esta es la razón por la que, a pesar de todo nuestro progreso, seguimos repitiendo los mismos errores. Piensa en tu propia vida ahora mismo. Esta verdad ignorada no es una teoría abstracta, es el guión invisible que dirige tus días. Cada decisión que tomas, desde cómo gestionas tu dinero hasta cómo respondes a una crítica, está siendo dictada por uno de estos arquetipos que viven dentro de ti. No eres un solo arquetipo, eres un parlamento de ellos, y cada día votan para decidir el curso de tu vida. En tu carrera profesional quizá opera el prudente, el estratega que planifica a largo plazo. Pero en tu salud, puede que el perezoso tenga el poder, siempre posponiendo el cambio para un mañana que nunca llega. En tus relaciones, quizá el sabio te guía para escuchar y construir puentes, pero cuando te sientes herido, el escarnecedor toma el control, usando el sarcasmo y el cinismo como un escudo. Te das cuenta, el campo de batalla no está ahí fuera, está dentro de tu propia mente. El conocimiento de estos arquetipos te entrega el poder de observar este parlamento interno, de identificar qué voz está hablando en cada momento y, por primera vez, de elegir conscientemente a qué voz le das el poder de dirigir tus acciones. Este nuevo paradigma no solo redefine tu relación contigo mismo, sino que transforma por completo tu percepción de los demás. Dejas de ver a las personas como buenas o malas, como aliados o enemigos en un sentido simplista, y empiezas a verlas como sistemas operativos. Comienzas a ver el código fuente detrás de su comportamiento. Esa persona que te traicionó en un negocio ya no es simplemente malvada. La reconoces como alguien que ejecuta el programa del necio, incapaz de ver que el beneficio a corto plazo destruirá su reputación a largo plazo. Ese amigo que nunca cumple sus promesas ya no es solo poco fiable. Es un perezoso atrapado en el bucle del autoengaño. Esta visión no te convierte en alguien frío o calculador. Al contrario, te da una forma de compasión más profunda, la compasión que nace de la comprensión, no de la lástima, y a nivel estratégico te permite navegar el mundo social con una eficacia que antes era imposible. Ya no reaccionas emocionalmente a los resultados de los programas de otros, anticipas sus acciones porque entiendes el código que las genera. La tensión emocional de este descubrimiento comienza a crecer cuando te das cuenta de las implicaciones. Si esto es cierto, si tu realidad es el producto de los programas que ejecutas, entonces cada segundo de tu vida es una elección. No hay piloto automático. Cada pensamiento que permites en tu mente es una línea de código. Cada palabra que pronuncias es un comando que se ejecuta en el sistema de la realidad. Cada acción, por pequeña que sea, es la construcción o la erosión de tu futuro. La comodidad de culpar a las circunstancias, al gobierno, a tu pasado, se desvanece como la niebla al amanecer, dejándote a solas con una responsabilidad que es tan aterradora como liberadora. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres el programador de tu experiencia. Revelación te obliga a hacerte la pregunta más difícil de todas. Si he sido yo quien ha escrito el código de mi vida hasta ahora, me gusta el programa que he creado. La sensación de vértigo es inevitable. Sentir que has estado viviendo dentro de una simulación creada por tus propios patrones inconscientes puede ser abrumador.
Pero es precisamente en este punto de máxima tensión, en esta incomodidad existencial, donde nace el verdadero poder. Hemos analizado los componentes por separado: el control del foco, el poder de la palabra, los arquetipos del comportamiento. Hemos visto cómo estos patrones antiguos siguen vivos, operando bajo la superficie de nuestro mundo moderno, en nuestras oficinas, en nuestras familias, en el silencio de nuestra propia mente. Pero hemos estado examinando los engranajes, los cables y los circuitos de una máquina increíblemente compleja. Todavía no hemos hablado de la máquina en sí misma, de su propósito final. ¿Por qué este sistema funciona de esta manera? ¿Cuál es el gran diseño detrás de esta ingeniería de la realidad? Porque lo que viene ahora no es otra pieza del rompecabezas, es la imagen completa que revela por qué el juego se diseñó de esta manera. Llegamos ahora al punto de inflexión, a la revelación que conecta todas las piezas del rompecabezas y le da un sentido final a todo lo que hemos explorado. Si has seguido el camino hasta aquí, has entendido que debes dominar tu mente, tus palabras y tus acciones. Has aprendido a identificar al perezoso interior que sabotea tu potencial y a cultivar al estratega prudente que construye tu futuro. Pero todo esto es dominio interno, la preparación del arquitecto antes de poner la primera piedra. Ahora, vamos a conectar ese dominio interno con el resultado externo de una forma que lo cambia todo. Un paradigma tan simple en su formulación como devastador en sus implicaciones. La revelación fundamental, el secreto que se esconde en el corazón mismo del código, es esta: la prosperidad descrita en Proverbios no es un objeto que se adquiere, como el dinero o los bienes. Es un ecosistema que se crea. Es la consecuencia inevitable y automática que surge cuando una persona alinea su carácter, su estrategia y su acción con las leyes de la realidad. El dinero, el éxito, la paz, las buenas relaciones no son la meta, son el fruto. El paradigma que nos han vendido, el de la lectura superficial, es que debemos perseguir el fruto. Quiero más dinero, quiero tener éxito, quiero encontrar el amor. Pero es como intentar pegar manzanas a un árbol muerto con cinta adhesiva. Un esfuerzo agotador, antinatural y condenado al fracaso. El código revela que el verdadero trabajo, el único trabajo que importa, no es perseguir el fruto, sino cuidar el árbol. Y el árbol eres tú, tu carácter, tu disciplina, tu sabiduría, tus habilidades. Cuando te conviertes en la persona correcta, en un árbol sano y fuerte, la prosperidad, el fruto, se vuelve tu estado natural. Deja de ser algo que buscas desesperadamente y se convierte en algo que atraes sin esfuerzo. Es una ley de la física del universo personal. El valor que creas internamente se manifiesta inevitablemente como valor externamente. Este es el secreto que lo reorganiza todo. El juego ya no consiste en conseguir, sino en llegar a ser. Ya no te preguntas, ¿qué tengo que hacer para tener más? Te preguntas, ¿en quién me tengo que convertir para que la abundancia sea la consecuencia lógica de mi existencia? Esta es la diferencia fundamental entre el mendigo y el rey. El mendigo pide, espera, depende de la generosidad externa. El rey construye su reino, y la riqueza de ese reino no es más que un reflejo directo de su sabiduría como gobernante. Tú eres el gobernante de tu propia vida, y si esta revelación es cierta, entonces su implicación es a la vez aterradora y liberadora. Significa que la escasez también es un ecosistema. Significa que si tu vida carece de frutos, no es por una maldición o por mala suerte. Es porque, sin saberlo, has estado cultivando un árbol enfermo. Si la prosperidad es un ecosistema que se construye, su opuesto, la escasez, también lo es. Este es el lado oscuro de la revelación.
la parte del conocimiento oculto que muchos no quieren oír porque impone una responsabilidad total e ineludible. La pobreza, en el sentido más amplio de la palabra, no es solo una falta de recursos, es una arquitectura mental y de comportamiento. Es el resultado predecible de ejecutar programas del necio, el perezoso y el simple. El código es brutalmente claro al respecto. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No lo presenta como una posibilidad, sino como una certeza matemática. Es una fórmula para la miseria. La escasez es un sistema que se autoalimenta, una prisión cuyas paredes son invisibles porque están construidas con hábitos, creencias y decisiones. El pensamiento a corto plazo del necio le lleva a tomar malas decisiones financieras. Esas malas decisiones crean estrés y ansiedad. El estrés agota su energía mental, lo que le hace más propenso a buscar el alivio inmediato que ofrece la pereza. La pereza le impide adquirir las habilidades necesarias para salir de su situación. Su falta de habilidades y su mentalidad de víctima le hace rodearse de otras personas que validan sus excusas, creando una cámara de eco de la mediocridad. Es una espiral descendente perfecta. Lo que nadie explica es que salir de la pobreza no es una cuestión de un golpe de suerte o de una ayuda externa. Es un acto de demolición y reconstrucción. Tienes que demoler la arquitectura de la escasez en tu mente antes de poder construir la de la abundancia en tu vida. Esta revelación te obliga a mirar tu vida no como una serie de eventos aleatorios, sino como la manifestación física de tu estado interno. Tu cuenta bancaria es un reflejo de tu disciplina financiera. La calidad de tus relaciones es un reflejo de tu sabiduría emocional y tu habilidad para comunicarte. Tu salud es un reflejo de tu respeto por tu propio cuerpo. No hay separación. El mundo exterior es solo un espejo, y un espejo no miente. Puede que no te guste la imagen que te devuelve, pero romper el espejo no cambiará tu rostro. La única manera de cambiar la imagen es cambiar a la persona que se refleja en él. Esta es la verdad más dura de todas. Si tu vida está dominada por la escasez, es porque consciente o inconscientemente has estado siguiendo el plano para construirla. Pero la buena noticia, la luz cegadora que emerge de esta oscuridad, es que ahora lo sabes. Ahora ves los planos. Ves el diseño del ecosistema de la abundancia y el diseño del ecosistema de la escasez. Ya no puedes no verlos. La elección de qué plano seguir siempre ha sido tuya, pero ahora la haces con los ojos abiertos. Ya no puedes culpar a la ignorancia. Este conocimiento te ha despojado de todas tus excusas, te ha dejado desnudo frente a tu propio poder y tu propia responsabilidad. Y te obliga a tomar la decisión más importante de tu vida. No mañana, no el próximo año, ahora, en este preciso instante. ¿Vas a seguir reforzando las paredes de tu prisión con los ladrillos de la justificación y la pasividad? ¿O vas a coger un martillo y empezar a demolerla, ladrillo a ladrillo, para construir en su lugar una fortaleza? Pero incluso el mejor arquitecto puede ver su obra destruida si no entiende las fuerzas sociales que la rodean. El código tiene una advertencia sobre esto, un secreto sobre las relaciones humanas que lo conecta todo. Hemos viajado juntos a través de un territorio antiguo y olvidado, arrancando los velos de la mala interpretación para descubrir no un libro de religión, sino un manual de psicología aplicada, un tratado de estrategia para la vida. La revelación que hemos desenterrado no es una sola frase, sino un sistema completo, un paradigma en el que la prosperidad no es una recompensa divina, sino un ecosistema que se construye con las herramientas del carácter, la disciplina y la sabiduría.
Vimos que los arquetipos del sabio y el necio no son juicios morales, sino diagnósticos de sistemas operativos mentales con resultados predecibles. Hemos decodificado el verdadero significado de guardar el corazón y el poder de la lengua apacible, entendiendo que el dominio interno precede a cualquier éxito externo. Cada pieza, cada proverbio, cada arquetipo converge en una única y poderosa verdad. La realidad no es algo que nos sucede, es algo que emana de nosotros. El conocimiento oculto no estaba en un texto secreto, sino en la conexión entre todas estas piezas, una conexión que el sistema nos enseñó a ignorar. Pero esta revelación no es sobre un libro antiguo, es sobre ti. El antagonista de tu historia, esa lectura superficial, nunca estuvo fuera. Era tu propia mente condicionada. La voz de la pereza que fabricaba leones en el pool, la voz del necio que prefería el impulso del momento a la estrategia a largo plazo. Tu vida, hasta este preciso instante, ha sido el resultado de los programas que has ejecutado inconscientemente. Tu cuenta bancaria, la calidad de tus relaciones, tu estado de paz interior, no son circunstancias aleatorias, son el fruto del árbol que has estado cultivando sin saberlo. Este conocimiento no te juzga, pero sí te hace responsable. Te pone frente a un espejo y te obliga a ver al único arquitecto de tu existencia, tú mismo. Ya no hay excusas, ya no hay culpables. Solo hay causa y efecto, diseño y resultado. Y aquí yace la lección final, la que trasciende cualquier texto o filosofía. No obtienes de la vida lo que pides, obtienes lo que eres. El universo no responde a tus deseos, responde a tu diseño. Puedes pasar toda una vida suplicando por manzanas mientras cultivas un espino. El código de Proverbios es, en esencia, un manual de jardinería para el alma humana. Te enseña a preparar la tierra de tu carácter, a plantar las semillas de la disciplina, a regar con la sabiduría y a proteger tu cultivo de las plagas de la necedad y la pereza. Y te promete, con la certeza de una ley natural, que si cuidas el árbol, el fruto llegará. Dejar de perseguir los efectos y empezar a perfeccionar la causa es el mayor cambio de poder que un ser humano puede experimentar. A partir de este momento, ya no puedes no ver. El mundo deja de ser un lugar que te sucede a ti y se convierte en un lienzo que responde a tus pinceladas. Cada decisión, por pequeña que sea, adquiere un nuevo peso. La elección de leer un libro en lugar de ver una serie, la elección de ahorrar una pequeña cantidad en lugar de gastarla, la elección de responder con calma en lugar de reaccionar con ira, dejan de ser actos triviales. Se convierten en los ladrillos con los que construyes la fortaleza de tu futuro. Has pasado de ser un pasajero en el barco de tu vida, a merced de los vientos y las mareas, a ser el capitán que sostiene el timón, con el mapa de las estrellas en una mano y el conocimiento de las corrientes en la otra. El poder siempre fue tuyo, solo que no te habían entregado el manual de instrucciones. Has llegado al final del mapa, pero al principio del viaje. El conocimiento que has recibido es ahora una carga y una herramienta. Una carga, porque ya no puedes culpar a la suerte, a las circunstancias o al sistema. La responsabilidad es enteramente tuya. Una herramienta, porque ahora posees el manual de instrucciones. El buscador que empezó este viaje ha muerto. En su lugar ha nacido un arquitecto. Ya no eres un lector pasivo de la vida, esperando que las condiciones cambien. Te has convertido en un decodificador activo, alguien que entiende los mecanismos invisibles que crean la realidad. La pregunta final, la que solo tú puedes responder, ya no es qué va a pasar en tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a construir? Este conocimiento no es para todos. Es para los que sienten el peso y la gloria de la creación.
para los que están dispuestos a dejar de ser víctimas de su historia para convertirse en los autores de su destino. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que una puerta se ha abierto y no quieres que se cierre nunca más, entonces nuestro viaje juntos no ha hecho más que empezar. Suscríbete y comparte este mapa con otra persona que esté buscando respuestas. Porque en un mundo que nos enseña a pedir, nosotros formaremos una comunidad de los que han elegido construir.